Un cordial saludo a todas y a todos. En este video vamos a estar examinando los argumentos principales presentados por el gran filósofo Hilary Putnam en su célebre artículo Brains and Behavior, en el cual pues hace un ataque que él pretende que sea demoledor a las teorías conductistas, al conductismo lógico. Antes de arrancar, pues para tener alguna claridad, Brains and Behavior es un artículo que publica Putnam en el volumen número 2 de Analytical Philosophy, editado por Butler y que fue publicado por Blackwell en Oxford en 1965. Sin embargo, para las citas que vamos a utilizar en este video, vamos a utilizar la reimpresión que fue publicada en 1980 en esta colección que es Readings in the Philosophy of Psychology. En el primer volumen aparece el artículo de Putnam, es editado por NetBlog. Y notarán ustedes que hay una cierta discrepancia acá porque el artículo fue publicado en 1965, la reimpresión es de 1980, pero aquí menciono 1961 como la fecha original. Esto se debe a que realmente Brains and Behavior corresponde a una conferencia que da Putnam en 1961 y que luego sí es publicada en 1965 en este libro y reimpresa en este que es el que vamos a utilizar nosotros. Bueno, una vez aclarado eso, Putnam empieza por decirnos que en el debate sobre la mente, mmm, las, digamos que solía haber, todo el debate estaba acaparado por dos posiciones que son incompatibles entre sí. Una es el dualismo, como representante de este dualismo de sustancias tenemos a Descartes, y el otro es el materialismo. Si bien Putnam no menciona en ningún momento ni a Descartes ni menciona a Smart, yo los he traído como exponentes, pero no son los únicos, de las teorías dualistas por un lado y las materialistas por el otro. Entonces Putnam comienza diciéndonos que durante mucho tiempo parece que todo el debate acerca de lo mental estaba acaparado por estos dos polos que son polos muy opuestos. Y aparece entonces como una alternativa interesante el conductismo, como él lo llama, el conductismo lógico. Nuevamente hay que hacer una aclaración. Putnam no menciona a Ryle, si bien lo cita en algún momento, no está diciendo que el conductismo al que está haciendo referencia sea el conductismo de Ryle. Yo utilizo a Ryle acá sencillamente como para darle una cara al conductismo, pero Putnam, por ejemplo, tiene en mente el conductismo lógico, que es un conductismo increíblemente riguroso y severo en la idea de que todos los predicados mentales pueden traducirse en predicados de conducta. Eso es algo que Ryle nunca defendió. Ryle, de hecho, como lo dice Giulia Tani, una de sus estudiantes en el estudio introductorio a la edición de aniversario, cuando se cumplen 60 años del concepto de lo mental, sale una edición muy bonita con un estudio introductorio de Giulia Tani. Ella más o menos explica muy bien que Ryle no encaja del todo bien en ese conductismo, si bien es claramente un conductista, de todas maneras, digamos que no tiene esa adhesión a una idea de una traducción profunda de lo mental a lo conductual o disposicional. De todas maneras, pues pongo a Ryle porque vamos a ver un poquito más adelante que Putnam considera que hay una versión un poco más laxa del conductismo, y que incluso a esa versión laxa él dice que no hay que prestarle atención. Pero de pronto ahí encaja un poquito más Ryle. Entonces, para que tengamos una cara que ponerle a esto, estoy utilizando Ryle, pero hay una cantidad grande de conductistas, Skinner, por ejemplo, que caben dentro del ataque que va a propinar Putnam. Nos dice Putnam, entonces, que es fácil ver por qué esta teoría, el conductismo, difiere tanto del dualismo como del materialismo. El conductista lógico está de acuerdo con el dualista, en que lo que sucede en nuestros cerebros no tiene conexión alguna con aquello que queremos decir cuando decimos que alguien tiene dolor. Entonces, cuando yo digo que alguien tiene dolor, yo no estoy haciendo referencia de ninguna manera a lo que está ocurriendo en su cerebro. Yo no estoy diciendo que se le están activando las fibras C del cerebro, no estoy diciendo nada de eso. Eso no es lo que yo quiero decir. Y entonces, en ese sentido, concuerda el conductista con el dualista. Sin embargo, al mismo tiempo, puede ser tan terco, tan obstinado como el materialista en negar
que nuestra habla ordinaria de dolores, pensamientos y sentimientos involucre alguna referencia a la mente como una substancia cartesiana. O sea, al mismo tiempo, el conductista pues va a negar todo intento de substantivizar esa mente en algún tipo de entelequia, espíritu, lo que sea, con una ontología particular. Entonces es un punto bastante interesante el que nos está presentando el conductista. Pero claro, viene la pregunta. Y entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el conductista? No está proponiendo un materialismo como el que están proponiendo pues, personas como Smart, no está proponiendo un dualismo de sustancias como el que está proponiendo, por ejemplo, un Descartes. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el conductista a los ojos de Putnam? Y para eso, pues Putnam nos invita a que nos devolvamos un poco hasta Bertrand Russell. Y Bertrand Russell tenía un reto grande cuando se aproximó a los números. Empieza a pensar qué tipo de entidad es el número, qué tipo de entidad es el cero, qué tipo de entidad es el uno o el 2, porque él claramente quería distanciarse de las ideas platónicas y de sobrepoblar la realidad con entidades metafísicamente oscuras. Entonces Russell dice, pero cuando nosotros hablamos de uno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el referente de ese uno cuando decimos uno? Y entonces en Principia Matemática pues tiene una propuesta bastante interesante que dice, pues cero realmente es el conjunto de todos los conjuntos vacíos, uno es el conjunto de todos los conjuntos que tienen un solo miembro, 2 es el conjunto de todos los conjuntos con 2 miembros, 3 es el conjunto de todos los conjuntos con 3 miembros, y así sucesivamente. Pero el punto general es, los números son construcciones lógicas a partir de conjuntos. Entonces no hay un ente, no hay una ontología especial para los números, no hay un uno platónico que sea una idea existente por allá en un lugar. No, son sencillamente construcciones lógicas que nosotros hacemos a partir de varios conjuntos. Entonces tenemos muchísimos conjuntos con dos elementos y de todos esos conjuntos nosotros hacemos una construcción lógica que es el número 2. Tenemos un montón de conjuntos que son conjuntos vacíos y entonces de todos esos conjuntos nosotros hacemos una construcción lógica que es el cero, etcétera, etcétera. De una manera similar, lo que está diciendo el conductista es que los eventos mentales son construcciones lógicas a partir de eventos de conducta actuales o posibles. No tienen que ser siempre actuales. Ryle, por ejemplo, en el concepto de lo mental, nos da una muy buena clase en ese segundo capítulo que se llama Knowing How and Knowing That, que han traducido como saber hacer y saber qué, que claramente él está en contra de la idea de que cuando alguien actúa inteligentemente, no está haciendo dos cosas. No está actuando y además prendiendo la inteligencia como si la inteligencia fuera una cosa adicional que uno le pudiera poner a su acción. Él lo que dice es, esto es un tipo de conducta con unos ciertos estándares sociales. Entonces actuar inteligentemente pues quiere decir que ante ciertas preguntas uno respondería correctamente a una buena mayoría de ellas, que ante tal estrategia uno podría encontrar, qué sé yo, la salida del laberinto en un tiempo razonablemente esperado, etcétera, etcétera. Y eso quiere decir que no todas esas acciones tienen que presentarse en la realidad, sino que también pueden ser contrafácticos. Entonces uno puede decir, no, pues si le presento tal cosa, pues sería una persona, si le presento un rompecabezas para, no sé, una personas, un rompecabezas de 1000 piezas, pues eventualmente en un tiempo relativamente razonable, digamos 2 días, lo podrá armar. Eh, y eso es a lo que nosotros queremos decir que es inteligencia, pero no tengo que presentarle el rompecabezas para poder decir que eso es. Tiene que dar algunas muestras en conducta y nosotros suponemos que sí, y ahí viene el condicional, si vinieran otras pruebas distintas, pues actuaría, tendría la disposición de mostrar también en esa conducta la inteligencia. Entonces, los eventos mentales para el conductista son también construcciones lógicas a partir de eventos de conducta actuales o posibles. Ahora bien, nos dice Putnam que, claro, está ese conductismo lógico súper extremo
que pretende pues que haya una traducción perfecta de toda el habla de lo mental a el habla de la conducta, pero que eso claramente hace agua muy pronto, digamos, se nota que esa tarea está destinada a quedar inconclusa porque no se puede hacer tal traducción. Y entonces que aparecen unas versiones un poco más moderadas, más flexibles del conductismo, y esas versiones más moderadas se caracterizan por dos tesis principales. La primera de esas tesis nos dice que hay conexiones, no supe cómo traducir muy bien entilements porque no es tampoco implicaciones, entre los eventos mentales y los eventos de conducta que no son analíticas en ese sentido fuerte de la palabra analítico, como en el sentido de que todos los solteros son no casados, pero que de todas maneras se siguen de alguna manera del significado de las palabras mentales. Es decir, como que cuando nosotros hablamos de un término mental, está en cierto sentido como en una implicación muy laxa, está implicado un cierto tipo de conducta. Y en segundo lugar, que esas conexiones no proveen la base para una traducción del lenguaje de lo mental al lenguaje de la conducta, es decir, se están alejando de la idea de que haya esa posibilidad de traducción, pero que la posibilidad de traducción no es porque la teoría falle, sino porque el lenguaje de lo mental es increíblemente vago y el lenguaje de la conducta es increíblemente preciso. Entonces es muy difícil hacer esta traducción porque no hay una concordancia uno a uno, sino que hay una vaguedad, unas zonas grises espantosas en el lenguaje de lo mental, y luego en la conducta pues hay unas acciones que son muy concretas, y entonces hacer ese match entre las unas y las otras es prácticamente imposible. Como vamos a ver, pues Putnam nos va a decir que incluso esta versión moderada, flexible, laxa, débil, aguada, como la quieran llamar ustedes, del conductismo, es absolutamente inaceptable. Entonces, nos dice el conductista admite una cosa, ¿sí? El conductista nos está diciendo, mire, yo admito una cosa, y es que cuando nosotros aprendemos algo como el color rojo, nosotros aprendemos el color rojo de manera ostensiva, es decir, si alguien utiliza la palabra rojo y yo pregunto a qué te estás refiriendo, entonces yo cojo un estándar del color rojo, un objeto, ese rojo camión de bomberos que nosotros tenemos ahí, y apunto hacia él y digo, a eso me refiero, eso es el rojo, y así es como nosotros aprendemos a utilizar algo así como la palabra rojo. El problema cuando nosotros hablamos de algo así, un evento mental como es el dolor, es que no es tan fácil, porque no es verdad que nosotros aprendamos a utilizar la palabra dolor apuntando algo así como un estándar de dolor, un estándar de conducta de dolor, porque no tenemos un estándar de conducta de dolor, así como si tenemos este rojo, que todos podemos decir que es rojo, y ya luego tenemos una cantidad de rojos en donde entramos a dudar, digamos, si son ocres, si son naranjas, si son... pero hay un rojo que es como el rojo estándar, que es este. No tenemos una conducta estándar de dolor a la que nosotros podamos apuntar y decir, mira, cuando hablo de dolor estoy hablando de eso. Lo que nosotros tenemos, parece decir el conductista, es algo muy diferente, que son cluster concepts, que yo traduzco un poco, la traducción literal sería algo así como conceptos de grupo, pero que yo quiero traducir como concepto sombrilla. Y es que pues tenemos una gran cantidad de conductas, una gran cantidad de conductas diferentes, tanto reales o actuales como posibles. Y cuando nosotros hablamos de dolor, lo que estamos diciendo es que es un concepto que cubre, que abarca, que tapa, que cobija ese gran conjunto de posibles conductas relativas al dolor. Entre esas está, pues por supuesto, tomarme la cabeza si es dolor de cabeza, tomar aspirina, quejarme, decir ay, decir me duele, sobarme cuando es un dolor pues en una pierna o en un brazo. Bueno, es una cantidad grandísima de conductas que yo puedo tener, y dolor termina siendo algo así como un concepto sombrilla que cubre todo lo que está ocurriendo ahí. Putnam nos va a decir, yo quiero mostrarles que esto no es así, que esto es un terrible, terrible error. Pensar que así es como funcionan los conceptos mentales es un terrible, terrible error. Y para hacer eso, pues va a acudir, va a hacer como una especie de desvío y nos va a hablar de la enfermedad. Entonces, lo que nos dice Putnam es, vean, cuando alguien tiene ciertos síntomas, aquí yo tengo pérdida del gusto,
tengo escalofríos, pérdida del olfato y tengo tos y estornudos o congestión. Cuando yo tengo estas 4 cosas, acabamos nosotros de pasar por una pandemia, pues entonces se supone que he de tener COVID. Acabamos de pasar por la pandemia del COVID, entonces pues se supone que he de tener COVID. La pregunta es la siguiente. ¿Tener COVID es idéntico a tener estos síntomas? Es decir, cuando nosotros decimos que tenemos COVID, estamos diciendo y solamente diciendo que tenemos estos síntomas. Y Putnam nos va a decir no. Y ahí hay una diferencia grande. No, porque tener COVID realmente es estar infectado por este virus. Y este virus funciona como una causa de la cual sus efectos son, entre muchos otros, estos síntomas. Entonces Putnam lo que nos quiere decir es lo siguiente. Nos quiere decir, normalmente, es verdad, normalmente la gente que tiene estos síntomas tiene COVID. ¿Sí? Putnam realmente utiliza otra enfermedad. Creo que utiliza la esclerosis múltiple, pero yo lo actualicé un poco al COVID para que sea algo un poquito más cercano para nosotros. Entonces, normalmente la gente que tiene estos síntomas tiene COVID. Pero nos dice Putnam lo siguiente. Pero de ahí no se sigue que el habla de la enfermedad sea traducible al habla de los síntomas. Más bien ocurre lo contrario, como está ya indicado por la presencia de la palabra normalmente. Normalmente no es siempre, no es necesariamente, no es todas las veces, es usualmente. Aserciones acerca del COVID, pongo aquí COVID porque estoy quitando esclerosis múltiple, que es la enfermedad que utiliza Putnam. Aserciones acerca del COVID no son traducibles en aserciones acerca de los síntomas del COVID. Y esto no es porque él habla de la enfermedad sea sistemáticamente ambigua, como él habla del habla de lo mental, y él habla de los síntomas sea increíblemente específica, como él habla habla de la conducta, sino porque, y aquí yo resalto esto, las causas no son construcciones lógicas a partir de sus efectos. Lo que nos está diciendo Putnam es, ojo, cuando yo tengo una enfermedad, es verdad que muchas veces yo identifico la enfermedad por sus síntomas, es verdad. Es verdad que cuando la gente tiene alguna enfermedad, yo describo los síntomas para describir la enfermedad. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que yo pueda traducir el habla de los síntomas al habla de la enfermedad y viceversa, o yo pueda hacer una reducción, porque yo no estoy diciendo que de ninguna manera tener estos síntomas es tener esta enfermedad. No estoy construyendo lógicamente el COVID a partir de los síntomas. No estoy diciendo que es que hay una construcción lógica que se llama COVID que viene de los conjuntos de personas que tienen estos síntomas. No, señor. Yo estoy diciendo algo muy diferente y es que existe un virus que se llama COVID, que cuando me infecta, usualmente, normalmente, produce estos síntomas. Pero al mismo tiempo es perfectamente posible que uno sea un portador asintomático de COVID. Es decir, que yo esté infectado y tenga la enfermedad y sin embargo no presente ninguno de los síntomas, lo cual ocurrió muchísimas veces en esta pandemia. Entonces, lo que quiere decir Putnam con esto es que es un error pensar que la enfermedad es tener los síntomas, ¿sí? Y que la enfermedad es una construcción lógica a partir de los síntomas. No, porque es que hay una causa de estos síntomas
Y las causas no son construcciones lógicas a partir de sus efectos, las causas son reales, las causas existen. En este caso el COVID existe y puede darse y producir estos síntomas o producir solo algunos de ellos. Yo cuando tuve COVID, por ejemplo, a mí nunca se me fue ni el gusto ni se me fue el olfato, pero sí tuve escalofríos y sí tuve tos y estornudadera. Como hubo gente que de pronto no tenía ni tos ni estornudadera ni escalofríos, pero perdía. Como hubo gente que fue completamente asintomática. Y cuando se hizo la prueba se sorprendió de saber que tenía COVID y que estaba infectado por el COVID, pero no tenía ningún síntoma en absoluto. Entonces el punto de Putnam es las causas no son construcciones lógicas a partir de sus efectos y lo que él va a querer mostrar es que los estados mentales son causas de la conducta y que no podemos incurrir en el error que es en el que incurre el conductista de decir entonces que es que lo mental es una construcción lógica a partir de la conducta. Entonces aquí hay un dolor de espalda, lo que estamos viendo aquí es un dolor de espalda. Viene la pregunta, ¿cómo podemos saber si alguien tiene dolor? Y la respuesta es pues si no hay ninguna conducta de dolor, casi que sería imposible que sepamos que alguien lo padece, en términos digamos muy normales. Putnam nos dice, es verdad, es verdad que si la explicación sugerida de la palabra dolor es correcta, y esto quiere decir que dolor es la sensación que normalmente se evidencia cuando alguien dice ouch, o cuando alguien grita, o cuando frunce el ceño, etc. Entonces, personas que padecen dolor deben haber en algún momento fruncido el ceño, dicho ouch o gritado. Y nos hace aquí la advertencia. Pero esto no implica que si alguien ha tenido alguna vez dolor, entonces alguien ha debido alguna vez fruncir el ceño, decir ouch o gritar. Esto lo resalto yo, sacar esta conclusión sería confundir las precondiciones para hablar acerca del dolor, tal y como nosotros hablamos de él, con las precondiciones para la existencia del dolor. Una cosa es que yo me pregunte cómo sé, y es una pregunta epistemológica, no es ontológica, cómo sé que alguien tiene dolor, y de pronto sí para eso digamos que sea pertinente que alguien haya dicho alguna vez tengo dolor o que se haya quejado, que se haya sobado, se haya tomado una aspirina, que coge, bueno, dependiendo del tipo de dolor, que haya mostrado conductualmente que tiene dolor y entonces eso es lo que me permite a mí decir que otra persona tiene dolor. Pero esas son condiciones para poder decir, hablar del dolor, que alguien tiene dolor que no necesariamente son las condiciones para la existencia, para la ontología del dolor. El dolor no necesariamente ha de implicar una conducta. De la misma manera que el COVID, estar infectado por COVID, no necesariamente implica una sintomatología. Nos dice entonces Putnam, para resumir, creo que los dolores no son conjuntos de respuestas, que es lo que está diciendo el conductista, que el dolor es un conjunto de respuestas, esas respuestas son conducta. Entonces el conjunto de conductas de dolor es un término sombrilla para el dolor, sino que son, normalmente en nuestra experiencia hasta hoy, las causas de ciertos conjuntos de respuestas. Entonces yo tengo las causas de esa conducta y esa causa es realmente el dolor. La conducta me permite hablar del dolor, pero no es la ontología del dolor. Hay algo detrás de eso que es una causa del dolor. Y el conductista sencillamente la está obviando porque intenta hacer una reducción en la que la conducta permite una construcción lógica del dolor, de la misma manera que Russell dice, no, los números no son entidades reales, sino que son construcciones lógicas a partir de conjuntos de cosas. Entonces acá conjuntos de conductas son eventos mentales como construcciones lógicas, pero esos mismos no están. Y Putnam nos va a decir, no señor, está muy equivocado porque es que yo sí estoy diciendo que es que los eventos mentales son causas de la conducta. Y para mostrarnos eso, pues va a acudir a alguien tan elegante y noble en la historia de la filosofía como es David Hume. Uno de los grandes aportes de David Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana fue precisamente mostrar que la relación que hay entre causas y efectos no es una relación lógica,
No es la relación causa-efecto, no es lo que él llamaba relación de ideas, sino que es una cuestión de hecho. En las relaciones de ideas yo no puedo pensar el opuesto sin contradicción, mientras que en las cuestiones de hecho sí. Entonces, en este caso, si la relación causa-efecto fuera una relación de ideas, o sea, una relación lógica, yo no podría pensar el opuesto, llámese la causa sin el efecto o el efecto sin la causa, sin contradicción. Pero resulta que sí puedo. Lo que muestra Hume es que yo puedo pensar una causa sin su efecto y un efecto sin su causa, es decir, son lógicamente independientes y por lo tanto pertenecen al mundo de las cuestiones de hecho. Si el conductista está proponiendo que el dolor o que cualquier otro tipo de estado mental no es sino una construcción lógica a partir de la conducta, yo no podría pensarlo sin la conducta. Yo no podría pensar esa construcción lógica sin la conducta correspondiente de donde proviene. Y lo que va a intentar hacer Putnam es mostrar que sí, que es perfectamente posible pensar el dolor sin ningún tipo de conducta asociada a él. Para eso nos propone un experimento mental. El experimento mental es, mire, conocemos a los espartanos, sabemos quiénes son los espartanos, sabemos que son unos guerreros impresionantes, creados, criados, entrenados desde jóvenes para la guerra. Entonces él dice, supongamos no solo que hay espartanos, sino que hay algo superior a los espartanos, que hay unos super espartanos, en donde en esta comunidad de guerreros los adultos se han entrenado de tal manera para no demostrarle al enemigo ningún tipo de debilidad, que toda conducta involuntaria del dolor es suprimida. Es decir, si esta gente la hieren con una espada, la apuñalan con una lanza, la queman, no muestran ningún tipo de dolor, no grita, no frunce el ceño, no dice ouch, no se soba, no cojea, nada. Si se pegan con la pata de la cama en el dedito chiquito del pie cuando están caminando, impávidos, no hacen ningún tipo de gesto, no se quejan, no se soban, siguen caminando como si nada. Sin embargo, pues siguen sintiendo el dolor. Podemos decir, pues claro, ellos pueden tranquilamente decir, sí, tengo dolor, pero no tener ninguna conducta involuntaria. Solo cuando ellos quieren hablar de dolor, pueden hablar del dolor. Pero es absolutamente voluntario y son reportes verbales. De resto, ninguna conducta involuntaria ya existe en ellos acerca del dolor. Y entonces esto sería pues una demostración de que puede haber dolor, porque los espartanos, perdón, tendrían dolor si alguien los apuñala, por ejemplo, o les da con un garrote en la cabeza, pero no habría conducta visible de dolor. Y entonces aparece el conductista a hacer una objeción y nos dice, bueno, pero los niños de esta sociedad no son niños maduros y por lo tanto no han tenido el entrenamiento, no han tenido el adoctrinamiento para suprimir estas respuestas involuntarias de dolor, así que ellos sí deben mostrar dolor. Cuando alguien les pega, cuando alguien los azota, entonces ellos sí deben mostrar dolor. Y entonces podemos decir que la conducta a la que hace referencia el término dolor, yo que soy conductista, es realmente a la conducta que muestran esos niños y por eso tiene sentido seguir hablando de dolor. Y entonces podemos responderle al conductista, pues cambiando moderadamente el ejemplo, diciendo, bueno, entonces suponga que esta sociedad de super espartanos ha existido durante tantas generaciones que después de miles de años esto se vuelve como una conducta instintiva, así como hay animales que desde que nacen saben hacerse los muertos si hay un depredador, así como hay animales que saben exactamente qué hacer para cazar en el momento en el que nacen, etcétera, etcétera, pues suponga que estos super espartanos llevan tantas generaciones suprimiendo las conductas de dolor que los niños nacen ya con esta conducta como una conducta instintiva. Y entonces por mucho que uno le haga daño a un niño, el niño no va a mostrar ninguna conducta involuntaria de dolor. Esa sería la respuesta en este experimento mental. Pero por supuesto, el conductista no está todavía conforme y entonces el conductista va a tener una objeción adicional y nos va a decir, pero ¿qué hay de los reportes verbales? Usted me acaba de decir que los adultos, pues listo, no tienen conductas involuntarias de dolor, pero
de todas maneras, sí pueden decir cuando quieren, no es involuntario, es completamente voluntario, tengo dolor. Y entonces, pues, decir tengo dolor es una conducta verbal, es una conducta al fin y al cabo. Y entonces, el concepto de dolor puede ser una construcción lógica a partir de la altísima variedad de maneras en las que alguien voluntariamente puede decir que tiene dolor, puede decir me está doliendo tal cosa, puede decir tengo una punzada en tal lado, puedo decir etcétera, 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 y entonces yo sigo teniendo razón porque estamos haciendo una construcción lógica del concepto de dolor de una conducta verbal, en este caso, y voluntaria. ¿Cómo le respondemos entonces a este conductista? Y Putnam dice, pues venga, hay que engallar un poco, hay que modificar el ejemplo. Y entonces ya no estamos hablando de super espartanos. Vamos a hablar de una raza superior a los super espartanos. Los super espartanos ya eran superiores a cualquier otro espartano, pero ahora vamos a hablar de los super espartanos. Y los super espartanos son una raza en la que ha pasado tanto tiempo en las que han suprimido las conductas de dolor que incluso los reportes verbales han desaparecido. Ellos ya no hacen ningún reporte verbal de dolor, ni hacen reportes involuntarios de dolor, ni hacen reportes verbales de dolor, pero de todas maneras cada uno tiene su manera mental privada de pensar en el dolor cuando lo está sintiendo. Putnam nos dice lo siguiente, en suma, si los dolores son construcciones lógicas a partir de la conducta, entonces nuestros super espartanos, estos de acá, que no son los espartanos, los super espartanos de acá, sino que ya por eso viene con la, eh, con la rama de victoria asociada. Entonces los super espartanos se comportan como si no tuvieran dolor, solo que por supuesto lo tienen y saben perfectamente que lo tienen. Si esto es concebible, entonces, como nos va a decir Putnam, el conductismo está equivocado. Si esta última fantasía no es autocontradictoria de alguna manera inadvertida para él en su argumentación, entonces el conductismo lógico es simplemente errado. Los dolores, él lo admite, claro, son responsables por ciertos tipos de conducta, pero solo en el contexto de nuestras creencias, de nuestros deseos, de nuestras actitudes ideológicas y demás. Es decir, es una cuestión contingente la relación que hay entre nuestro dolor como estado mental y ciertos tipos de conducta, pero no es una relación necesaria. De la mera aserción X tiene dolor, no se sigue ninguna aserción conductual, ni siquiera una que contenga la palabra normalmente o probablemente. Es decir, la relación entre dolor, tener dolor y conducta no es una relación lógica. De tener dolor no se sigue ningún tipo de conducta. Ningún tipo de conducta. Si hay una relación, es una relación contingente que tranquilamente podría no estar, que es lo que él nos ha intentado mostrar con el caso de los super espartanos y luego con el caso de los super espartanos. Ahora bien, el conductista no está del todo convencido, porque el conductista todavía tiene recursos para apelar. Entonces, entra Putnam en una especie de debate con el conductista, ¿sí? Una pelea con el conductista. Esta pelea tiene, como si fuera una pelea de boxeo, tiene 3 rounds. En el primer round, round 1, el conductista nos va a decir lo siguiente. Pero señor Putnam, la hipótesis que usted está presentando de los super espartanos es inverificable y por lo tanto es un sinsentido. ¿Por qué es inverificable? Pues porque, como usted ya supone que los super espartanos han suprimido toda conducta de dolor, incluso la conducta verbal, entonces no hay ninguna manera para saber que tienen dolor. Ninguna manera para saber que tienen dolor. Y entonces yo no los puedo distinguir de otros seres que no tienen dolor en absoluto. Y entonces, con qué criterio estoy atribuyéndoles yo dolor? O sea, yo le aceptaría si usted me puede mostrar que el superespartano tiene dolor y que no hay ninguna conducta asociada. Pero como no hay ninguna conducta asociada, pues usted no me puede decir que tiene dolor. Y entonces el punto realmente es para mí el conductista y no para usted el detractor. Y Putnam nos responde, mire, no podríamos en términos de la conducta solamente. Por supuesto, como no hay conducta, usted lo que me está diciendo es, claro, ¿qué conducta tiene usted para decir que tienen dolor? Y pues no hay, yo estoy diciendo, no hay ninguna conducta, entonces, pero eso no quiere decir que no haya otras maneras, otras vías, otros procedimientos para descubrir
que tienen dolor. Por ejemplo, podemos mirar qué está ocurriendo en sus cerebros. Entonces, en el caso de los humanos, por ejemplo, yo puedo conectar un encefalógrafo para medir la activación de la corteza cerebral y llegar a descubrir, por ejemplo, que cuando alguien tiene dolor hay un pico especial en una zona particular del cerebro, llamémosla fibra C. Eh, y entonces yo luego agarro el mismo encefalógrafo, lo pongo en la cabeza de los super espartanos y veo que ante las mismas causas hay un mismo pico y entonces yo digo, pues hombre, esto tiene que ser que está sintiendo dolor. ¿Sí? Ese es el round 1. No me estoy basando en conducta, me estoy basando en actividad cerebral y así puedo tranquilamente decir que el super espartano tiene dolor, aunque no en conducta. Pero el conductista no está contento. Y entonces viene el round 2. Y el conductista nos va a decir, digamos que le admito que llegue a ser verdad que las experiencias de dolor en los humanos coincidan siempre con cierto tipo de comportamiento cerebral, digamos, con un tipo eh, de elevación en el encefalógrafo, algún pico que muestre el encefalógrafo de una activación en la corteza cerebral en ciertos momentos. Pero su ejemplo es que los superespartanos no son seres humanos. Y como los superespartanos no son seres humanos, pues usted no puede extrapolar los datos. O sea, lo que le sirve al humano no necesariamente le tiene que servir a otra especie, por parecida que sea a nosotros, porque pues podemos suponer que ellos funcionan con otro tipo de, de leyes, de funcionamiento, que su cerebro es ligeramente distinto, no sé. Entonces, pues usted todavía no me puede mostrar que efectivamente me está dando un caso en donde está el dolor sin la conducta. Eso no me lo ha mostrado. Usted me tiene que mostrar que hay dolor sin la conducta y entonces ahí se rompe ese vínculo lógico que yo quiero hacer entre dolor y conducta, pero no ha logrado mostrármelo porque pues este procedimiento que usted está proponiendo es un procedimiento que sencillamente no aplica, porque usted está basándose en estudios hechos en humanos para aplicarlos a otra especie que no sabemos si se comporta igual. Y responde Putnam, y dice, bueno, pero entonces suponga lo siguiente, suponga que nosotros descubrimos unas ondas nuevas, llamémoslas las ondas B, emanando del cerebro de los humanos, ¿sí? Y nosotros logramos como decodificar con un aparato muy complejo esas ondas para descubrir lo que los humanos están pensando. Y entonces descubrimos que cuando en el encefalógrafo tenemos esos picos que llamamos picos de dolor en los humanos, esas ondas están diciendo tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, o ay, 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 me duele, me duele, me duele. Y entonces suponga ahora que nosotros descubrimos las mismas ondas en los superespartanos y que cuando se presenta el mismo pico, la traducción nos dice exactamente lo mismo. Es decir, el superespartano está diciendo, ay, 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 me duele, me duele, me duele. Tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor. En este caso, podríamos extrapolar los datos porque tenemos una verificación por otro lado alternativo de unas ondas que se están produciendo con un significado de lo que está pensando el superespartano, que es análogo a lo que está pensando el ser humano. Y entonces eso nos permitiría extrapolar los datos. El conductista, curiosamente, no está contento todavía, y entonces el conductista invita a Putnam a un round 3. Y entonces dice, venga, pero ¿cómo sabemos que el super espartano nos está tomando el pelo? Él está pensando, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, porque sabe que nosotros le hemos puesto una máquina en la cabeza que está intentando descifrar sus pensamientos, y entonces él dice, voy a pensar que tengo dolor, voy a pensar que tengo dolor, voy a pensar que tengo dolor, para engañar a estos seres humanos tontos que están intentando cogerme como conejillo de indias. Y Putnam responde a esta objeción, pues a estas alturas ya deberíamos tener una teoría lo suficientemente robusta como para poder saber cómo se ve un cerebro que realmente tiene dolor de un cerebro que no. Es decir, pues si estamos suponiendo toda esta cantidad de desarrollo tecnológico, a estas alturas deberíamos saber también cuando alguien realmente está sintiendo algo y cuando solo lo está imaginando, lo está pensando o algo así. Putnam nos va a hacer un resumen de esta discusión de la siguiente manera. Nos va a decir, en suma, el argumento del conductista lógico se reduce a esto. Primero, usted no puede verificar correlaciones psicofísicas en el caso de los super espartanos porque, por hipótesis, es decir, usted mismo lo postula, ellos no le dirán ni indicarán conductualmente que tienen dolor. ¿Sí? Entonces ellos no están mostrando ninguna conducta, ni verbal ni no verbal, de dolor, y entonces eso impide que usted verifique que realmente tienen el dolor.
Claro, usted propone luego, y este es el paso 2, la verificación indirecta, ¿sí? Pero usted hace verificación indirecta usando teorías que solo han sido probadas en humanos, y entonces eso no es una verificación en absoluto, porque los super espartanos, como son una especie distinta, pueden obedecer otras reglas diferentes a las de los humanos. Puede que haya otras reglas. Y no es labor mía, señor Putnam, como conductista, decirle cuáles podrían ser esas leyes. No, usted es el que me quiere refutar a mí. Es labor suya descartar todas las demás posibles explicaciones. Usted me tiene que mostrar que no hay otro tipo de funcionamiento en el cerebro del super espartano, de manera que la única opción que quede sea la opción de que es un comportamiento igual al del ser humano y entonces hay dolor. Putnam responde diciendo, este es un argumento realmente muy tonto. El científico, esto va contra el proceder científico, ¿sí? El científico no va a descartar todas las teorías ridículas que a alguien se le pudieran pasar por la cabeza. Solo a demostrar que ha descartado cualquier teoría alternativa razonable que se pueda presentar sobre la base del conocimiento presente. Entonces, lo que está diciendo Putnam, y esto suena raro, es un experimento mental y como todos los experimentos mentales, es imaginativo y a veces alejado un poco de la realidad, pero lo que Putnam está diciendo es, mire, es posible concebir el dolor como estado mental sin concebir conducta. Y si eso es posible hacerlo, entonces no hay una relación lógica entre conducta y dolor, lo cual quiere decir que el dolor no puede ser una construcción lógica a partir de la conducta. Lejos de ello, el dolor es una causa de la conducta y las causas no son construcciones lógicas a partir de sus efectos. Que el conductista se puede inventar que los superespartanos me están engañando, que eso es otro cuento y yo no debo entrar en todas esas ilusiones en las que puede entrar el conductista para defender su teoría. Yo no tengo que descartar todas las posibles interpretaciones y variaciones del experimento mental. Yo solo tengo que mostrar que desde lo que nosotros conocemos tiene sentido pensar que son lógicamente independientes. Pensémoslo de la siguiente manera. No hay conducta de nuestros perros y de nuestros gatos acerca de la miopía o el astigmatismo. Yo no puedo saber por conducta que mi perro o mi gato tiene una visión de 20/20. Sin embargo, es perfectamente posible pensar que muchos perros y muchos gatos verían mejor el mundo si supiéramos cómo ponerles gafas o anteojos. Otra cosa es que ellos no saben decirlos y como no leen, pues no le podemos decir estás leyendo mal y como no, ¿sí? Eh, entonces, eso no quiere decir, el hecho de que no haya una conducta relacionada, no quiere decir que no haya una causa que esté teniendo unos cierto tipo de efectos y que esos efectos para nosotros sean absolutamente imperceptibles. Eh, Estamos acostumbrados, como dice Putnam, a cierto tipo de conductas en nuestra sociedad, pero eso no quiere decir que la causa siempre tenga que tener ese tipo de efectos. Lo sabemos con el COVID. Tener COVID no siempre implica tener síntomas de COVID. Y sin embargo, estoy enfermo y tengo COVID y soy infeccioso. Entonces, Putnam, digamos que entró a esta lectura con una actitud demoledora. Él empezó este texto diciéndonos lo siguiente, al puro principio nos dice, el hecho es que he venido a enterrar el conductismo lógico, no elogiarlo. Creo que ha llegado el momento de que admitamos que el conductismo lógico es un error y que incluso las versiones más flexibles de la doctrina del conductismo lógico son incorrectas. Al final del texto nos dice, puede que no haya sido exitoso en este artículo en desbaratar el desquiciado sistema del conductista lógico comprometido. O sea, ese que está convencido de que el conductismo es la razón y es un poco como inmune a razones en contra. Dice, de pronto a ese no lo transformé, no lo convertí, él está comprometido con su teoría. Pero espero haber convencido a quien no estaba comprometido de que el sistema no requiere ser tomado con seriedad. Eh, Como sabemos, pues Putnam va eventualmente a proponer una teoría diferente, que es el funcionalismo, pero eso es
harina de otro costal. Estos han sido los argumentos principales que ha tratado Putnam en Brains and Behavior en contra del conductismo, y con los cuales pues pretende desvirtuar esta teoría para empezar a arar el terreno para proponer una teoría alternativa. A todos y a todas, espero que haya sido un video ilustrativo, interesante. Muchísimas gracias por su atención.